estimado arquitecto Cabrera. Tiene el uso de la palabra. Gracias, muy buenos días. Tengan todos los participantes en esta importante conferencia sobre el uso de herramientas satelitales para el corredor seco. Dando inicio a esta reunión, le damos la más cordialmente bienvenida a nuestro buen amigo Alberto Menghini de la Unión Europea, que se encuentra en Panamá. Habíamos tenido ahí una pequeña confusión con los horarios que no solo son con Europa, sino son extensivos al área centroamericana también. Y para iniciar esta reunión con el agradecimiento de parte nuestra y de todos los participantes a la Unión Europea, le doy la palabra a nuestro buen amigo Alberto para que dé su saludo y sus palabras iniciales. Alberto, por favor. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan hoy. Efectivamente, estamos un poco con unos problemas de tiempo y de eventos, pero quería solamente participar en esta fase de apertura para dar tres mensajes principales. Primero, qué bueno ver que esta familia Copernicus Centroamérica es tan activa, que se vaya expandiendo, que haya una discusión muy activa, muy animada sobre usos de Copernicus, de observación satelital. La verdad, nosotros seguimos muy comprometidos con este tema. Vamos a hacer algunos anuncios en los próximos días, entonces, buenísimo. Felicitarles a todos. En segundo lugar, me gustaría ponerles un poco un reto. El tema que nos convoca hoy, que es el tema de las aplicaciones de observación satelital Copernicus al corredor centroamericano, es oportuno y más que urgente. Es una emergencia. Como creo muchos de los que están hoy saben, tenemos una situación bien complicada, resultado de cambios climáticos, y tenemos, creo que a más de 5, posiblemente 6 millones de personas en Centroamérica en una situación de emergencia o crisis alimentaria y nutricional. Entonces, creo que tenemos que no ahorrar esfuerzos, poner a disposición todo lo que es posible para ver cómo enfrentar este reto. Los instrumentos digitales, todo lo que pueden aportar, que es mucho, por favor, o sea, siéntanse parte de este movimiento, porque el problema es serio, pero también los medios a disposición que tenemos son muy valiosos. Ahora, ¿cuál es el reto que me gustaría poner en esta discusión? Yo creo que tenemos que buscar formas de vincular muy estrechamente lo que se puede hacer a nivel técnico a través de los instrumentos digitales con las respuestas, las políticas y sobre todo con los instrumentos de financiamiento de la lucha contra el cambio climático. Sabemos que hay muchos actores que están trabajando en el corredor seco. La Unión Europea es uno de ellos. Tenemos un largo recorrido, pero tenemos que cambiar la forma en la que trabajamos. Por ejemplo, ahora va a haber se aprobó recién un gran programa, creo, financiado por el Fondo Verde del Clima. Entonces, creo que el reto que tenemos que poner es cómo utilizamos estos instrumentos como una herramienta y apoyar procesos de decisión y de políticas basados en evidencias concretas. Eso creo que es el reto que tenemos, que no es un reto abstracto, sino que es un reto muy bien concreto y que afecta muy directamente a la vida y a la seguridad alimentaria y nutricional de millones de centroamericanas y centroamericanos.
americanos. Entonces, bueno, solo esto quería decir, agradecerle el interés, los esfuerzos y animarles a seguir en este trabajo con unas metas muy concretas. Agradecer, como siempre, al amigo Jorge el espíritu y el entusiasmo con el que anima esta discusión, a los colegas de Spacetech que nos acompañan en este camino, a toda la comunidad académica de Copernicus Academy, todos los que están participando. Verdaderamente, muy bien, un aplauso a vosotros, a vosotras y cuenten con nosotros. Gracias, gracias Alberto. Creo que muy atinados tus comentarios sobre la importancia de la utilización de estas herramientas de información para la toma de decisiones políticas, tanto a nivel regional como a nivel nacional, y con los instrumentos que hemos venido tratando de fortalecer también para el nivel local, la articulación con las instancias correspondientes como el Consejo Agropecuario Centroamericano, el Progresan SICA, ¿verdad? El Proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional para la región. Y creo que el esfuerzo de la integración y la visión conjunta de todos estos elementos pueden ayudar en alguna medida a encontrar el camino a una solución a este problema tan agudo en la región centroamericana como las cifras que nos compartiste, ¿verdad? Y que los fenómenos climáticos vienen agudizando. Estamos saliendo de una época de alta incidencia de incendios, estamos entrando a una época de alta incidencia de inundaciones, y creo que también la alineación de los mecanismos financieros, tanto nacionales, regionales, como de la cooperación, son claves para ofrecer soluciones que mitiguen incluso uno de los otros problemas políticos estratégicos de la región, como es la migración, ¿verdad? Que este es un factor que dispara también la migración. Hago extensivo el saludo y el agradecimiento del equipo de la Secretaría General también a nuestra querida amiga Jocelyn Vargas en este trabajo, por supuesto al equipo de Spacetech Partners y a Estefan y Emilio en lo particular, y a nuestros excelentes conferencistas de la reunión de hoy. En primer lugar a Stefan Urevich del equipo de la oficina de soporte de Copernicus, que nos va a dar una introducción sobre el tema. Posteriormente a Fernando Roque, quien ya ha participado y tiene experiencia en el uso de las herramientas de Copernicus para este tipo de análisis, y a la doctora Roxana Durán de la Universidad Nacional de Costa Rica. Desde la Secretaría General del SICA estamos trabajando con todo nuestro afán en fortalecer las capacidades en materia de investigación y ciencia con las universidades a través del Consejo Superior Universitario y con las autoridades de ciencia y tecnología de los países, los ONCIT, que regionalmente se conoce como la Comisión Centroamericana de Ciencia y Tecnología, CETECAP, y trabajando en la agenda espacial con nuestros socios, particularmente en este caso con Copernicus. Lo hacemos también con la NASA, como todos ustedes saben, y en el proyecto que vamos a presentarles a nuestros amigos de la Unión Europea y de la Oficina de Soporte en los próximos días, del satélite Morazán también y de la Red Aeroespacial Centroamericana. Es decir, estamos empujando juntos esta carreta y creo que ha sido un proyecto muy exitoso, de nuevo gracias a la Unión Europea. Y sin más preámbulo pasaría la palabra a nuestro primer conferencista, Stefan Urevich, para que nos dé su presentación inicial. Stefan, quedas en el uso de la palabra y muchas gracias por tu participación. Gracias, don Jorge. Muy buenos días a todos desde Bruselas.
Soy Stefano Bebic de la Oficina de Soporte de Copernicus y me da mucho gusto presentarle hoy participar a esta charla sobre las aplicaciones de Copernicus para el corredor seco centroamericano. Ya le pido disculpas a todos los que ya han participado en actividades previas de la iniciativa Copernicus Centroamérica y que habrán ya oído la mayoría de lo que voy a comentar hoy, pero para los que vienen por primera vez, he preparado una presentación con el enfoque que puede hacer, bueno, que es Copernicus y que puede aportar a todas las actividades para enfrentar los desafíos del corredor seco centroamericano. ¿Qué es Copernicus? Copernicus es un buque insignia de la Unión Europea, uno de los elementos clave del programa espacial europeo. Es un sistema de vigilancia de la Tierra, de observación de la Tierra, de sus entornos, de su ambiente, de sus ecosistemas. Tienes muchas aplicaciones en gestión de riesgos, de desastres naturales o que se han provocado por el hombre. Y también, y nuestra participación hoy día es una prueba de esto, también contribuye al papel de la Unión Europea como potencia sigilosa, cordial, y por eso estamos tan contentos de colaborar con todos nuestros colegas en la región. El punto más importante es todo lo que entrega Copernicus, con la única excepción que son los servicios de seguridad, que son reservados a actores de seguridad, por supuesto, es una política de datos completa, gratuita y abierta. Entonces, no se paga nada cuando uno se quiere utilizar los datos, la información, que sea de los satélites Copernicus, que voy a comentar, o de los servicios que producen productos informativos en varias áreas temáticas. También es una herramienta importante de desarrollo económico y un motor de la economía digital. En Europa se han creado decenas de miles de puestos de empleo con el uso de estos datos gratuitos. Es un poquito como si la Comisión entregaba gasolina gratuita a una empresa nueva, una startup de transporte, bueno, si se entiende, o coches gratuitos. Por supuesto, más fácil desarrollar un negocio a partir de una materia prima gratuita que con datos que se tienen que pagar. Copernicus, como lo decía, son una constelación de satélites y unos servicios temáticos. Los satélites los llamamos Sentinel, porque ya fue un libro hace unos años, son las centinelas de la Tierra, vigilan todos los desafíos, los retos que están amenazando nuestro planeta. Hay 6 tipos de satélites Sentinel, de 1 a 6. Tenemos 8 en órbita, 2 de Sentinela 1, que es un satélite radar y que pasa por las zonas ecuatoriales cada 3 días. Bueno, pasaba cada 3 días, ahora hemos pasado desgraciadamente a 6 días porque uno de los 2 tiene un problema técnico. Ya, entonces estamos por lanzar su hermano o su hermana a finales del año o a principios del año que viene. Y lo bueno de un satélite radar es que ve por la noche y ve a través de las nubes, que como lo sabemos todos, hay muchas nubes en la región. Sentinela 2 es un satélite óptico, pasa cada 5 días y tiene varias bandas espectrales, ve cosas que no se ven con el ojo, en particular cosas relacionadas con la salud de la vegetación, con la humedad, con el agua, etc. Sentinela 3, de resolución más gruesa, pero que pasa cada 1 a 2 días. Sentinela 4 todavía no está lanzado. 5P, que da información de composición atmosférico y de los varios gases de efecto invernadero y sobre la polución atmosférica. Y Sentinela 6, que mira al crecimiento del nivel del mar.
Lo bueno es que estos no son satélites científicos, no son experimentos, es un programa operativo donde hay, por ejemplo, Sentinela-1, bueno, el Sentinela-1B que tenemos aquí, que tenía que durar hasta el 2025, ya está bajo pruebas el Sentinela-1C, que va a ser lanzado a lo más rápidamente posible para sustituir su hermano 1B. Y como lo ven aquí, todos estos satélites están, su existencia y su habilidad a entregar datos está garantizada por lo menos al 2037. Entonces, y ya estamos trabajando en 6 nuevas misiones para complementar las 6 centinelas, y estamos trabajando también en la nueva generación, los satélites que a partir de 2030 más o menos se sustituirán a la primera generación de centinelas. Entonces, sobre esta garantía de disponibilidad de datos, se puede construir unos procesos operativos para soportar políticas, para desarrollar aplicaciones operativas y que no sean una sencilla experiencia en un programa de I+D. Algunos ejemplos. He mirado esta tarde y lo bonito es que yo no tengo un doctorado de teledetección. Yo tengo una laurea de ciencias políticas. He ido solito a recoger datos sobre una de las plataformas que es súper fácil de uso, que son, como lo ven aquí, aquí tenemos la fecha, que son de ayer y que son tomadas sobre la zona fronteriza tras México y Guatemala. Y ahí, ejemplo, no solamente se ven bonitas imágenes como postales, pero se saca información. Eso es el índice de vegetación de diferencia normalizada, que da una información esencial sobre la salud y el estado de crecimiento de la vegetación. Otro ejemplo, misma escena, se ve el índice de humedad, que por supuesto en una región, en un corredor seco es importante recoger información sobre la humedad del suelo. O el agua, con el índice de diferencia normalizada. Esto es la misma escena con cada vez una combinación diferente de las 13, de varias bandas entre las 13 que lleva el satélite para sacar información directamente útil para monitorizar sequía y consecuencias de sequía. Sentinela-3 también, con su revisita de 1 a 2 días, saca mucha información sobre la salud de la vegetación y la cantidad de clorofila, etcétera, etcétera, que tiene. Sentinela-1, satélite muy interesante porque si miráis esta escena tomada por Sentinela-2, bueno, ¿qué información se puede sacar de una imagen que está completamente blanca por las nubes? Bueno, es un satélite radar, que eso es un ejemplo, nos permite detectar los buques que están esperando a entrar en el canal de Panamá, como ejemplo, pero que también hay muchas aplicaciones para medir la humedad, para mirar la deforestación o la reforestación, porque el radar también tiene unas capacidades a detectar este tipo de fenómeno. Más que satélites, Copernicus también son 6 líneas de servicios temáticas. Monitorización terrestre, cambio climático, gestión de emergencias y reducción de riesgo de desastre, seguridad, que hoy no comentaré, entorno ambiente marino y monitorización de la atmósfera. Algunos ejemplos de qué tipo de productos se entregan y pueden ser útiles en actividades relacionadas con el corredor seco. Bueno, obviamente hay unos productos de muy alta definición que son derivados de imágenes comerciales que la Comisión Europea compra para poder desarrollar los productos, pero que son de momento limitados al territorio europeo. Pero hay unos productos globales de vegetación, de ultravioletos y de energía, de agua, etc.
Esto sirve para monitorizar ecosistemas, biodiversidad, agricultura, silvicultura, energía, recursos hídricos y naturales, agua, planificación urbana, etc. Un ejemplo, el mapa de uso del suelo global sobre Guatemala, con una reducción de 100 metros. Eso es el de Costa Rica. Este es el de Nicaragua, etcétera, etcétera. También Sentinela-3, con datos de Sentinela-3 se sacan mapas de la temperatura de la superficie terrestre, el suelo, que en zonas semidesérticas es un muy buen indicador de sequía y de estrés hídrico. Se saca también productos automáticos del índice de la salud de la vegetación. El servicio de monitorización atmosférico tiene algunos productos, en particular productos como índice de radiación UV, ultravioleto, que son útiles para analizar situaciones relacionadas con cambio climático. También tiene productos de detección de fuego, de puntos calientes y de fuegos activos que son muy complementarios de los de la NASA, de VIRS, para los expertos, los que conocen. El servicio de cambio climático también proporciona largas series temporales de datos climáticos, temperatura, lluvia, que pueden ser utilizados para analizando el pasado, cómo podrían evolucionar las cosas en el futuro. Y esto, bueno, para cambio climático, mitigación, adaptación, medio ambiente, salud y con servicios también temáticos, que por ejemplo hay un caso de uso que es un análisis de los impactos del cambio climático sobre la biodiversidad en Costa Rica. Últimamente, el servicio de gestión de emergencias, que cubre todas las fases de los desastres, desde la fase de preparación y de reducción de riesgo de desastre, hasta la fase de recuperación, pasando por la fase de respuesta, con mapeo de riesgos y recuperación, mapeo rápido en frente a desastres como inundaciones, incendios, erupciones volcánicas, huracanes o sus consecuencias. Y también tiene sistemas de alerta temprana, de inundaciones, de incendios forestales y de sequía, que son particularmente adaptados a mirar las situaciones particulares del corredor seco centroamericano. Como lo decía, el servicio enfoca a todos los tipos de desastres naturales, aunque no son tan naturales porque son provocados por el cambio climático, que es de origen antropogénica. Entonces, estos dos tipos de productos, mapeo a la carta o al pedido, o alerta temprana y monitorización. Tres áreas principales para la alerta temprana: incendios, inundaciones y sequías. Algunos ejemplos: el sistema GEWIS, que desarrollamos con la NASA y el Secretariado del GEO, que da previsiones de peligro de incendio, detección de incendios activos, usando los datos de la NASA y los datos de Sentinela-3. Y se ve aquí, se tiene la impresión que, por ejemplo, toda Honduras y grandes partes de Guatemala están en fuego, pero si se mira zoomeando dentro, se ve que son, en la mayoría de los casos, en este ejemplo particular, son incendios individuales de tamaño bastante reducido, que en la mayoría de los casos son de origen agrícola, pero no es necesario ser un gran adivino para saber que la probabilidad de incendios, de mega incendios forestales, aumenta mucho con la sequía y con las consecuencias del cambio climático, en particular en zonas en peligro especial como el corredor seco. También hay un observatorio global de la sequía, que basado en datos meteorológicos y en datos hidrológicos,
y mirando a la población y mirando a el tipo de agricultura, saca alertas del riesgo sobre la seguridad alimentaria con índices de peligro por país, como lo ven aquí, y esto es lo que he sacado hoy día del portal para la primera década, los primeros 10 días de abril de 2022. Entonces, una información actualizada en tiempo casi real. Produce también informes especializados y muy detallados. El último sobre la región es del 2019, pero ya tiene alguna información muy interesante. Finalmente, ¿cómo Copernicus mira a captar más usuarios y asegurarse que sus datos gratuitos, bueno, llegan a ser útiles y directamente usados para desafíos como el del cambio climático, a través de una política de acceso, facilitando el acceso, impulsando la innovación y también concienciar el público, los investigadores, los políticos, los stakeholders de todas formas. Y la iniciativa Copernicus Centroamérica es un ejemplo de lo que la Comisión Europea, la Unión Europea hace en este ámbito. Desde el 2018 hemos empezado a desarrollar, se llaman DIAS. DIAS son servicios de acceso a la información y a los datos que permiten hacer un procesamiento en la nube, entonces no hay que descargar muy grandes ficheros y procesarlos localmente, lo que requiere una computadora muy potente, muchos discos duros y una conexión a internet de banda ancha, pero haciéndolo en la nube. Yo he visto gente que se conectaba a través de su móvil al computer para ya procesar y acceder a datos. Hay 5 de estos días y tienen aplicaciones para todo lo que se puede hacer con observación de la Tierra, pero en particular agricultura, silvicultura, cambio climático, seguros y gestión de catástrofes, economía azul, etc. Hay muchísimos datos. Las descargas han llegado a niveles que no me puedo ni imaginar cuántos datos esto representa, cuántos CD-ROM que se usaban hace unos años. Hay muchísimos usuarios, más de 500.000, solo para la plataforma de acceso de la ESA, y unos 10% de estos son usuarios activos en el sentido que descargan varios productos en cada trimestre. Entonces, unos datos que ya son bastante utilizados. Para concluir, 2 palabras sobre la iniciativa Copernicus Centroamérica, que es una cooperación entre el SICA y la Unión Europea, y que mira a generar impacto, hacer que los datos se usan más, capacitar los investigadores y los emprendedores para que los datos se usen más, y soportar el crecimiento del núcleo centroamericano de académicos y de investigadores que trabajen con datos Copernicus. Tenemos un sitio web donde encontrarán ya unos webinarios grabados, el programa de los webinarios futuros. Y quería destacar también que hemos organizado ya un primer hackathon a finales de marzo, y de manera muy interesante, por lo menos 3 de las soluciones propuestas, había como 150 participantes, más de 30 proyectos al final, 10 finalistas, y más de 3 habían propuesto aplicaciones directamente relacionadas con el corredor seco. Uno era de alerta temprana de sequía, otro de alerta temprana del estadio de la vegetación más enfocado a agricultura. El tercero era previsiones de precipitaciones y influencia del cambio climático para servir los agricultores. Entonces,
muchas cosas que vienen directamente relacionadas con los temas, los varios temas, desafíos y retos del corredor seco. Esto es lo que le quería decir y por supuesto cuando pasamos a preguntas Q&A, estoy a su disposición para darle más. Muchísimas gracias, Estefan. Realmente es muy comprensiva y muy didáctica tu presentación, como te lo he manifestado en otras ocasiones, ¿verdad? Gracias. Que incluyo mi caso, que no soy un experto en manejo de herramientas tecnológicas, puedo entender y también anunciarles que estamos trabajando con la oficina de soporte ya en poner en una sola plataforma este tipo de información que nos compartió Estefan, para que sea de más fácil acceso a todos los usuarios de la región centroamericana. Hemos visto ya las preguntas que hay en el QR de esta plataforma y mi sugerencia es que vimos la de Honduras y la de Nicaragua, es que al final de las dos otras presentaciones podamos retomar un espacio con cada uno de nuestros distinguidos conferencistas para dar respuesta a las mismas. Entonces, procederíamos inmediatamente con la participación de Fernando Roque, quien tiene experiencia ya en el manejo de estas herramientas y quien nos va a compartir su experiencia en relación al uso de las mismas para el tema que nos ocupa esta mañana. Entonces, Fernando, por favor, quedas en el uso de la palabra. Gracias, Jorge. Entonces, ahí vamos a pasar ya acá a mi presentación. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si hay algún problema. Todavía no aparece, pero empecé a compartir. Ahí estamos. No. Aún no sale. Ok. Ahora sí, como que ya viene. Ahí está. Ok. Bueno, entonces estamos, ¿verdad? Sí. Sí, adelante. Bueno, entonces, a pesar de que, bueno, yo siempre le quiero dar un tema, un punto de vista optimista a pesar de la crisis, creo yo que hay varias oportunidades y esto es una muestra de ello. Yo me enfoco mucho en las zonas resilientes en las que, a pesar de la difícil de la situación, pues estas zonas han resistido todo este tipo de embates del cambio climático y las estrategias de reforestación que son efectivas y que ojalá las pudiéramos ampliar. En este caso vamos a hablar de la Jocotán, una sequía y resiliencia de la conectividad forestal entre zonas de alta actividad vegetal. Vamos a ver de que el corredor biológico entre Quetzaltepec y Zacapa para evitar la desertificación de Chiquimula. Entonces los temas que vamos a tocar son, primero vamos a ver unos antecedentes históricos de desde dónde viene la crisis esta del corredor seco. En realidad, sí hay que examinar dónde pensamos nosotros que se originó. Luego, vamos a ver de que ya no es solo el oriente, sino el altiplano occidental. Entonces, acá sí hay que ponerle atención a Santa Cruz del Quiché. Para las personas de Guatemala que han visto noticias, sí tenemos que lamentar el fallecimiento solo en esta temporada, en marzo y abril, de 11 bomberos forestales en el área de Santa Cruz del Quiché. O sea, la situación es bastante difícil ahí. Creo yo que el epicentro del corredor seco se ha pasado para ese lado, en el altiplano occidental en Guatemala. Vamos a mencionar un poco el tema en esta conferencia. Luego vamos a ver las estadísticas del área del trifinio Quetzaltepeque, Jocotán y Camotán en el sur de Zacapa, porque es importante ver cómo la reforestación y el cuidado de masas boscosas que se han tenido, pues ha servido, o esas masas boscosas tienen una disposición natural para la resistencia a la sequía, porque
el corredor seco se está originando en Camotán, pero está en medio de dos masas boscosas muy resistentes a la sequía. Y ya he platicado yo con varios expertos y dice, sí es una franja de 20 kilómetros que sería un proyecto insigne, un proyecto orgullo ahí, para si se pudiera hacer, hacer algún proyecto de conectividad forestal entre estas dos masas boscosas, ¿verdad? Vamos a ver el histórico de imágenes para que ustedes vean, no solo de estadísticas, sino de las imágenes, para que ustedes vean la resistencia que tienen esas masas boscosas que estoy hablando. Luego amplío un poco más al resto del país. Creo que el mismo tema de conectividad forestal y de resistencia, creo que lo podemos aplicar a un corredor ecológico en Zacatepeques. También hay oportunidad también en San Benito, en Petén, porque ahí está cerca el parque Tikal. Entonces creo yo que vale mucho la pena hacer un ordenamiento ahí de la ciudad de San Benito para evitar de que las masas boscosas que la rodean y que seguramente son bolsones de agua, se conserven. Han estado conservadas durante 10 años, los últimos 10 años, entonces creo yo que sí hay oportunidad de conservarlas. Y finalmente me impresionó mucho, tuve una reunión el lunes y hablamos del río La Pasión en Sayaché, en donde hay áreas que están totalmente verdes y que vale la pena venir y poner la atención a algo como la cuenca del río La Pasión, ¿verdad? Después voy a hablar un poco como la compañera, la doctora Durán nos acompaña en esta época, entonces voy a hablar un poco sobre la actividad vegetal que ha tenido desde el 2019 en Guanacaste, el cual sí nos muestra algo interesante porque, y de la aplicabilidad que tiene Copérnicos, porque fíjense que de enero para acá su actividad vegetal ha venido completamente decadente. Entonces, al ver este tipo de cosas y monitorear todas estas áreas cada 10 días, como lo permite el satélite, podemos ya empezar a hacer un sistema de alerta temprana, como el que se puede ver acá por esa caída tan importante que tiene de actividad vegetal el área de Guanacaste, comparada con el área que está en el otro lado, en el lado del Atlántico, que es el Parque Nacional La Amistad entre Costa Rica y Panamá, el cual mantiene una excelente actividad vegetal desde el 2019 y no se cae su nivel de fotosíntesis incluso en la época seca, ¿verdad? Entonces esos son los temas que voy a tratar, pues los voy a tratar rápidamente porque no tengo mucho tiempo, pero para ver un poco de antecedentes. Fíjense que este artículo de National Geographic incluso mencionó que la laguna de Atezcatempa, que está en Jutiapa, ahí cerca del corredor seco, se secó, ¿verdad? O sea, esta era una laguna, lo que ustedes ven ahí era una laguna, pero se secó completamente. Y también en artículos de varias prensas, como el Huffington Post, empezó a mencionar de la enorme emigración de jóvenes que se originó debido probablemente a esta crisis climática, ¿verdad? Utilizando datos de Copérnicos, aquí como el indicador que hablaba Estefan, sobre el índice de humedad del suelo, o Soil Water Index, quiero mencionarles de que la crisis que nos afecta ahorita, en realidad comenzó por ahí, por el año 2012, que fue exactamente cuando hubo un pico en la temperatura del Pacífico. Y acá en esta caída que ustedes ven en el corredor seco, que es la línea roja, podemos ver de que ahí fue donde comenzó realmente nuestra crisis en el 2012-2013, ¿verdad? Porque ya había habido un niño, un fenómeno del niño que hasta hace poco era el que más nos afectaba. En el 98 hubo un niño que casi que creó grandes incendios forestales en la biosfera maya, pero no como el que se nos vino después, que la crisis que nosotros sufrimos acá fue debido a un devastador fenómeno del niño del 2014 al 2015, el cual pasó arrasando los cultivos de café, y es realmente el origen de todo el corredor seco que va desde Zacapa hasta la frontera con México, y que hemos visto el problema que se creó. Entonces, para ver un poco de historia, en realidad esto fue lo que pasó.
este caso de estudio que yo hice para Copérnicos del café, de cómo creó el cambio climático, trajo la roya, trajo varias cosas. Entonces, varios problemas se nos juntaron en el 2014 y el 2015, ¿verdad? La migración, el niño, la caída de precios, la caída de producción del café. Entonces, esa crisis es la que estamos arrastrando ahorita 7 años después. Entonces, aquí podemos ver, este es un mapa de la FAO, donde está puesto cuál es el corredor seco centroamericano. Ustedes ven de que ya en el mapa de la FAO está lo que yo les digo, de que ya el corredor seco se extiende en el caso de Guatemala, desde Zacapa, Chiquimula, hasta la frontera con México, pasa llevándose la mitad de Honduras, parte de El Salvador, ¿verdad? El sur de Nicaragua, y llega a Guanacaste, Costa Rica, que es el tema de la siguiente, ponencia. También podemos ver de que el área de la Laguna del Tigre, a pesar de que está de que todo esto es la biosfera maya, el área de la Laguna del Tigre ya tiene índices como que si fuera corredor seco, ¿verdad? O sea, a pesar de que la biosfera maya, que es la que vemos acá, esa sí mantiene una alta actividad vegetal, incluyendo épocas de verano. Este es el área de Jocotán, que es el área que nosotros vamos a explicar. Acá, este es el área de Jocotán. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a esto es las estadísticas que tenemos desde el 2019 al 2022 del área que es el tema principal de esta conferencia. Entonces podemos ver acá, qué es lo que yo les... El área roja que ustedes ven acá, esta es un área protegida del trifinio entre Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero su área boscosa, esta área boscosa que ustedes ven acá y que le vamos a ver en sus gráficas durante varios años, en la siguiente diapositiva, esta área boscosa se mantiene con una altísima actividad vegetal. Esta es el área del trifinio, es el área gris, es la línea gris que ustedes ven acá. Si ustedes ven desde el 2019, el índice de actividad vegetal o de este que estoy utilizando varía entre 0 y 0.96. Y si ustedes ven, se mantiene arriba de 0.82 casi hasta marzo del 2022, ¿verdad? O sea, este es en el caso de esta área boscosa que ustedes ven por acá. Y acá está Quesaltepeque. Acá está, para los que conocen, es un poquito más arribita de Esquipulas. Acá es donde comienza el problema. Entonces, fíjense que esta área resiste todo lo que está... La laguna de Atezcatempa está más o menos aquí a la par, al sur. Ustedes se fijan, esa laguna se secó, pero esta área es resistente completamente a los embates de la sequía. Entonces, esta área, pues realmente vale la pena monitorearla y cuidarla, ¿verdad? Porque es como que se convertiría en el oasis de esta región, ¿verdad? Al contrario de Camotán y Jocotán, que es el área que tiene las líneas negras. Si ustedes se fijan, estas son las estadísticas obtenidas de Copérnicos. En la línea azul, si ustedes se fijan, incluso hay momentos que cae hasta 0.42, ¿verdad? Cuando el índice está entre 0 y 0.96, aquí el área de Jocotán, incluso en verano, fíjense que en abril llega a tener 0.40, o sea, es una región muy baja, y ahorita está bastante mal. A marzo del 2022 tiene 0.3, o sea, es el índice más bajo de los últimos 3 años, ¿sí? Entonces está bastante comprometido, ¿verdad? O sea, y luego subimos al norte, acá a Zacapa, por aquí está la Unión Zacapa, y aquí nos topamos con otra masa boscosa, que es la línea mostaza que ustedes ven acá. Ustedes ven acá, esta línea mostaza también se mantiene una altísima actividad vegetal, a pesar de que acá están incluso mapeados los veranos, ¿verdad? O sea, aquí está en abril. O sea, que si ustedes se fijan, no sé, para los que conocemos Zacapa, en el verano ahí llega a haber una temperatura incluso de 38, 39 grados centígrados, y si ustedes se fijan, eso no le afecta a estas masas boscosas, ¿verdad? Entonces, quiero hacer hincapié también que parte también del corredor seco del altiplano occidental es la cuenca del río Motagua, que
que es famosa porque Honduras, o sea, los desechos del río Motagua van a la bahía de Omoa, a Honduras, y creamos un problema ecológico ahí también. Pero fíjense que a pesar de esa alta contaminación, la cuenca del río Motagua, que es la línea anaranjada, mantiene también una alta actividad vegetal a pesar de la sequía de todo el corredor seco del altiplano occidental. Comparándolo comparemos estas tres áreas de el área del Trifinio, Zacapa y la cuenca del Motagua, a pesar de estar con los embates de ser áreas de sequía, ustedes se fijan, mantiene una alta actividad vegetal, al contrario de lo que vemos en Jocotán, ¿verdad? Entonces, otra área que se debe de monitorear es la cuenca del Motagua, porque otra vez es un oasis que hay en todo este corredor seco que se está formando, ¿verdad? Entonces, yo estaba platicando con un experto, esta región que está acá son 20 kilómetros. Yo como de agroforestal, pues no soy agroforestal, pero él tiene mucha experiencia en temas estos de reforestación y me dice que es completamente posible hacer un proyecto de remediación que se conecte en estas dos áreas y poder traer humedad de estas dos áreas al área de Jocotán. Ese sería pues un proyecto, no sé, pues, exitoso, ¿verdad? O sea, ojalá se pudiera hacer. Vamos a ver si lo empujamos y todo, porque si lográramos hacer eso, pues sería, porque de hecho dice, estas áreas que se ven acá incluso son áreas de remediación forestal, que antes estaban deforestadas y ahora están con una masa vegetal bastante alta, ¿verdad? Entonces, pues ojalá pudiéramos hacer esto, monitorear estas áreas que son resistentes, ¿verdad? O sea, ya ahorita con el cambio climático, creo yo, tenemos que empezar a depender de las áreas que probablemente son naturalmente resistentes a la sequía para depender de ellas y traer un poco de humedad a las áreas que tienen ese gran problema, ¿verdad? Si ustedes, vuelvo a decirles, Jocotán ahorita, a marzo del 2022, tiene la actividad vegetal más baja de los últimos 4 años. Acá vamos a ver un poco de las gráficas. Vamos a comenzar por atrás. Vean, en agosto del 2019, así era el comportamiento de estas dos áreas. Aquí en agosto, a pesar de que esta es la canícula del invierno, se ve de que el área de Jocotán pues está un poco verde. Luego vamos a octubre del 2019. Vean ustedes cómo se mantiene el verdor acá en estas dos áreas que yo les menciono. Ya en abril del 2020, esta es la época seca. Aquí es lo que yo les digo. A pesar de que aquí ya estamos en el medio del verano, vean la alta actividad vegetal que mantiene el sur de Zacapa y toda esta área de Quesaltepeque hacia el área protegida del Trifinio. Agosto del 2020, que es el área, es la época de la canícula, que es la parada de la lluvia en Guatemala. Vean, Jocotán sigue seco acá, pero estas dos regiones mantienen el verdor. En octubre del 2020, finales del invierno, estas están bastante bien, pero Jocotán está relativamente verde. Acá llegamos a abril del 2021, que es el pico del verano. Vean ustedes la alta resistencia que tienen estas áreas en medio de toda la sequía que está acá, ¿sí? Estas dos áreas se mantienen verdes. Agosto del 2021, llegamos a octubre del 2021 y a marzo del 2022, que como yo les explicaba, es el índice de actividad vegetal más bajo que ha tenido esta área en 3 años, ¿verdad? O sea, ahorita debe estar bastante seco ahí en Chiquimula, el calor debe ser bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, insisto, esta es una región de 20 kilómetros. Según las personas que conocen del tema, es relativamente posible hacer un proyecto de conectividad forestal entre estas dos regiones y con ayuda de Copérnicos podemos monitorear continuamente estas dos para venir y hacer un sistema de alerta temprana de que estas dos regiones no se nos vaya a caer su actividad vegetal, ¿verdad?
y averiguar si se cae, averiguar qué es lo que está pasando, porque no queremos que esto se trague a estas áreas que tienen una alta fotosíntesis, ¿verdad? O sea, entonces, yo creo que el hacer ese monitoreo con Copérnicos y obtener estas estadísticas, pues es algo que, pues, una aplicación que podemos hacer. Brevemente, para ampliar el tema, en el altiplano occidental, que les digo yo, Santa Cruz del Quiché es el epicentro ahorita de este problema del altiplano occidental, ¿verdad? O sea, está bastante seco. Estamos a marzo del 2022. Si ustedes se fijan, por eso es que han habido tantos incendios forestales ahí en Santa Cruz del Quiché, ahí donde está Chinic o Chisec, creo yo. Está bastante seco. Entonces, esta es más o menos la comparación. ¿Sí? El altiplano occidental de la línea mostaza, y si ustedes se fijan, de las regiones de Guatemala, es el que ahorita, febrero o marzo del 2022, es el que desde el 2019 es el área que menor actividad vegetal está teniendo. Estas son las oportunidades que, al igual que Saltepeque y Zacapa, hay en el altiplano occidental. Aún hay oportunidad de hacer conectividades forestales. Como les digo, yo pienso que el tema ahorita es conectar las áreas que tienen una alta actividad vegetal con las áreas de baja para llevar un poco de humedad. Oportunidades veo de que, vean, Zacatepeques está en el vértice del corredor seco del altiplano occidental, está más o menos por acá. Esta es un área ampliada de Zacatepeques, que acá está Antigua Guatemala. Entonces, creo yo, se pueden hacer proyectos aquí para proteger la cuenca del Pensativo y la cuenca del Coyolate, ¿verdad? La misma situación, esta es la en Sayaché. Vean ustedes, este es el Parque Nacional El Rosario, este es Sayaché, y todo esto es la cuenca del río La Pasión. Entonces, se debe de proteger y de hacer proyectos de conectividad forestal para poder hacer un ordenamiento más del territorio y proteger el río La Pasión, ¿verdad? O sea, creo yo que ha estado en esta situación durante los últimos 10 años, entonces pienso que sí hay una conciencia, que sí hay necesidad de mantener la conectividad y a hacer proyectos de conectividad como este, y que vemos que, como el ejemplo de Jocotán y de Saltepeque, sí hay regiones que son naturalmente resistentes a la sequía. El mismo tema acá en San Benito. Aquí, esto es importante porque por aquí está el Parque Nacional Tikal. Entonces, esta área entre San Antonio y Purusilá, aquí se pueden hacer conectividades forestales también para mantener el agua en San Benito, ¿verdad? O sea, porque el Petén, pues, es una región muy, muy amplia y muy rica. Entonces, tomando en cuenta lo que aprendamos de Jocotán, y de Zacapa y de Quesaltepeque, pues ese proyecto pues, podría replicar esa experiencia en el resto de Guatemala, ¿verdad? Y finalmente, les quería yo mostrar, ojalá pudiéramos hacer una conferencia específicamente para Costa Rica, porque lo mismo que Jocotán, el área de Guanacaste, que está por acá. Guanacaste es la línea azul. Fíjense que desde diciembre tiene una caída libre en su actividad vegetal. Aquí es lo que nos debe de servir Copérnicos, de que vean, desde el 2020 viene y tiene una actividad vegetal entre 0.7 y 0.8. Entonces, si lo estamos monitoreando, entonces podemos decir que se mantiene bien. Pero si detectamos diciembre, enero 2022, que su caída es casi dramática, hasta llegar a 0.4 a marzo del 2022, aquí es lo que debemos de venir y a pensar en un sistema de alerta temprana para verificar cuáles son las áreas más afectadas y ahí empezar a pensar que si hay un riesgo de incendios forestales, ¿verdad? Porque al no haber actividad fotosintética, todo esto está seco y hay un riesgo de incendios forestales. Entonces, yo pienso que en Guanacaste es donde más, Guanacaste y Jocotán, porque este es Jocotán, ¿verdad? O sea, si ustedes se fijan, casi que está cayendo al mismo nivel de Jocotán en febrero del 2022. Entonces, esta caída es la que nos debe a nosotros de venir y de encender las alarmas, ¿verdad? O sea,
contrario al Parque Nacional de la Amistad, que está entre Costa Rica y Panamá, que es la línea gris, y si ustedes se fijan, se mantiene desde el 2020, incluyendo veranos, se mantiene en .90, ¿verdad? O sea, entonces tiene una excelente actividad vegetal. Entonces, el Parque Nacional de la Amistad está bastante bien conservado, pero el problema está del lado del Pacífico de Costa Rica, ¿verdad? O sea, entonces, pues con esto termino. Ojalá, como les digo, yo pienso que el tema acá son las conectividades forestales entre regiones que tienen aparentemente una natural resistencia a la sequía, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esa sería mi ponencia. Estoy abierto ahí a sus comentarios. Muchísimas gracias, Fernando. Yo creo que esta presentación es un claro ejemplo de cómo uno de los usuarios de estas herramientas ha desarrollado esta capacidad de análisis con la información que nos has preocupado, que objetivamente hablando es muy preocupante, ¿verdad? Por la expansión de estas áreas del corredor seco. Aprovecho el espacio para darle la bienvenida a los que nos acompañan de Sudamérica, particularmente del Ecuador, también de México, de Zacatecas específicamente, de El Salvador y Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, los países las personas y profesionales de los países que nos acompañan en esta videoconferencia. Estamos tomando nota de las preguntas que se plantean, que a su vez las están viendo nuestros panelistas, para que al final demos una respuesta en la medida de lo posible a las preguntas planteadas. Si no lo podemos hacer directamente también a través del correo electrónico. Nos preguntan sobre el tema de inundaciones, que lo estamos trabajando también con Copernicus, la NASA y con el Comité Regional de Recursos Hidráulicos, que existen unas herramientas realmente fáciles de usar para el tema de las inundaciones. Nos hablan también del sistema de alerta temprana para plagas, ¿verdad? Que cuando se dan las condiciones climáticas de humedad, etcétera, o sequedad de los suelos, somos propensos a plagas, particularmente en el caso de Centroamérica. Una de las más visibles es el gorgojo del pino, ¿verdad? También nos preguntan sobre problemas que tienen de acceso a los datos de Sentinel-2 que no están disponibles. Ya nos comentará en su momento Estefan sobre el mismo. El acceso al shape del corredor seco, que eso lo podemos ver directamente en comunicación con Fernando Roque. Entonces, eso lo veremos al final de la presentación de Roxana. Y aprovechando el tiempo, pasamos directamente contigo, Roxana, para tu presentación sobre la experiencia en Costa Rica. Te dejo en el uso de la palabra y gracias por tu participación, Roxana. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, don Fernando. Vamos a ver si me... Ok, creo que ahora sí estoy compartiendo la presentación. ¿Me confirma? Estamos viéndola. Ok, muchas gracias. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las estrategias para enfrentar el corredor seco en Guanacaste, Costa Rica. Esto es un caso que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo atrás en la Escuela de Administración y la Escuela de Geografía también. Con otra cooperación también de unos compañeros en Portugal y otros en Polonia. El objetivo de esta presentación es plantear los factores que intervienen en la estrategia para enfrentar los retos del corredor seco centroamericano para Guanacaste, Costa Rica en los próximos 5 años.
En primer lugar, tenemos que reconocer que existen dos grandes prioridades. Uno, el ser humano y la biodiversidad. Pero ¿cómo unimos estas dos grandes prioridades? ¿Bajo qué modelo podemos empezar a desarrollar estas estrategias o a plantearnos estrategias nuevas de abordaje que son urgentes en este momento? Y ya lo vimos ahí con los compañeros cuando nos estaban presentando la cobertura boscosa. Bien, dentro de este modelo hemos planteado 6 grandes criterios, son estos 6 criterios. Con estos 6 criterios basamos la estrategia que vamos a plantear. Los criterios son salud, empleabilidad, suelo, alimento, bosque y agua. Salud porque, bueno, tiene que ver con el ser humano, la empleabilidad también con el ser humano, y el suelo, el bosque y agua con la biodiversidad, y el alimento con el ser humano y también para las diferentes especies. Pero esto no lo podemos ver de forma aislada, sino que tenemos que verlo de forma integrada. Bueno, ¿qué es lo que ha venido pasando en el corredor seco Centroamérica, en Guanacaste específicamente en el área de salud? El gobierno de la República de Costa Rica ha venido invirtiendo en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Esto a través de las inversiones en infraestructura. Y bueno, y se ha demostrado ahora con la pandemia que Costa Rica tiene una sólida y fuerte estructura de salud social. Todos los costarricenses, todos los trabajadores aportamos a la caja del Seguro Social en Costa Rica, con nuestras cuotas patronales y también las empresas. Bien, la inversión que se dio del 2018 al 2020 fue de casi 1.560 millones en mantenimiento e infraestructura. Y en el 2018 al 2025 se proyecta una inversión de 4.270 millones en la zona de Guanacaste. Es decir, se está invirtiendo, el gobierno está invirtiendo en esto. Y esto es prioritario. La salud es prioritaria. Ahora, en empleabilidad, ¿qué ha venido sucediendo? Ahí tenemos varios desafíos. Uno de ellos es que, bueno, sí ha venido creciendo el desarrollo urbano, el parque industrial y el desarrollo también turístico y el desarrollo agrícola. El gran problema o el gran reto que tenemos es la calidad del empleo que se da en esta zona. Es una zona muy rica, pero la calidad del empleo pues es un reto fundamental. En este año tenemos datos emitidos por el Estado de la Nación, donde nos dice que en la región Chorotega, que es Guanacaste, hubo una contracción en el registro de patentes. Recordemos que la pandemia nos afectó el sector turismo y obviamente eso se trajo abajo todo lo que eran los nuevos emprendimientos y el desarrollo turístico. También la superficie construida se redujo en un 41.6%. Sin embargo, en Liberia, que es una de las zonas urbanas, sí se incrementó el área de construcción. Esto obviamente tiene implicaciones y una gran discordancia con las áreas boscosas. ¿Qué pasa con Liberia? Liberia es un centro urbano que está creciendo, pero ese crecimiento no es un crecimiento de ciudad inteligente, por así decirlo, ¿verdad? Sino que más bien es una expansión. Y al no tener unos parámetros claros de cómo se va a crecer, pues entonces la presión a los recursos naturales es aún mayor. Y los desafíos se multiplican. Otro de los criterios es la empleabilidad. Dentro de una de las zonas de esta área, se pretende impulsar proyectos como la producción del coyol. En este momento se tienen 75,000 plantas en tierra de pequeños productores. ¿Cuál es el modelo que ha venido
que se ha venido presentando en Guanacaste, que son monocultivos, pero en manos de grandes empresas. Este es un monocultivo, pero en manos de pequeños productores. Esto muy probablemente nos podría ayudar a desarrollar pequeñas unidades de producción, pero rodeadas de, es el sueño, ¿verdad? Rodeada de cobertura boscosa. También en la empleabilidad tenemos empresas extranjeras de innovación y tecnología. Hace poco nos pusieron un radar que es el de los primeros radares que hay en el planeta, bueno, con mayores capacidades. No sé exactamente las calidades porque no soy de esa área, pero tenemos un fuerte impulso en esta industria. Por otro lado, el INDER, que es el Instituto de Desarrollo Rural, compró el inmueble por un monto de 137 millones y se trabaja de forma coordinada con el Instituto de Cooperación de Pesca y asociaciones afiliadas. Lo que queremos rescatar con este criterio es que tenemos empresas, grandes empresas, pequeños productores y también la parte del Estado y las asociaciones. En el tema de la empleabilidad, bueno, es un gran reto porque la calidad de los, como les dije, ¿verdad? La calidad de los empleos no son los que, pues, los más justos hablando en términos de un mercado justo. Bien, otro de los criterios es el suelo. Tenemos que en esta área de Guanacaste la expansión de áreas urbanas se ha dado de forma exponencial y casi explosiva. También tenemos una expansión agropecuaria de monocultivo como el melón, el arroz y la ganadería extensiva. Crecimiento desordenado de las áreas turísticas como la industria hotelera. Tenemos en este momento una gran presión por el capital extranjero para desarrollos turísticos de gran magnitud y con un gran impacto no solamente en el uso del suelo, sino también en los recursos marinos y en el área de nuestros mares. Expansión de plantación forestal y de cultivos como la naranja. Es importante recordar que dentro de la política institucional se apoyó o se fomentó la plantación forestal y muchas de las áreas que antes eran bosque natural fueron deforestadas y sustituidas por plantaciones forestales, que de hecho han traído un impacto fundamental en lo que es el lavado de los suelos que llegan a los mares, al mar y entierran los corales. Otro criterio es el agua, fundamental en Guanacaste. Tenemos serios problemas de abastecimiento de agua, pero sobre todo tenemos un gran desafío que es la disponibilidad del agua para la población. Como hay grandes la industria hotelera y turística demanda tanto recurso hídrico, pues la prioridad muchas veces se ha centrado en esta línea y ahí se han presentado conflictos entre la sociedad y las empresas por el tema y el Estado por el tema del abastecimiento de agua. Bien, dentro de esto tenemos que hay un crecimiento importante en las concesiones marinas. Tenemos varias marinas que conocemos que a la hora de construir las marinas siempre hay un impacto ambiental en la vida marina. Importante, no tenemos unos sistemas de saneamiento ambiental adecuados. Al desarrollarse estas urbanizaciones, no tenemos en este momento un sistema ambiental que nos permita limpiar el agua antes de que llegue al océano.
o a los cuerpos de agua. Y esto no solamente pasa en Guanacaste, sino también en otras áreas de Costa Rica. Y en este aspecto sí debemos poner muchísima atención. Y por supuesto tenemos la expansión agropecuaria, que demanda muchísimo recurso hídrico, pero a la vez también tenemos los distritos de riego, y entre ellos el distrito de riego Arenal Tempisque. El criterio de alimentación lo centramos en un poder de negociación de los precios de los productores. Lo que queremos decir aquí es que los precios de los productores a la hora de negociar con los intermediarios es muy débil. Es decir, el productor quiere vender su producto y recibir un precio justo, pero la capacidad de negociación con los compradores es muy débil. Hay un mercado reducido en acuicultura, todavía no estamos desarrollando un músculo que fortalezca la industria de acuicultura en Costa Rica. Existen varios proyectos que son ejemplares, podríamos retomar un poco de esos proyectos. Y el otro es métodos de producción con alto costo ambiental y social, que trae implicaciones en la salud de los trabajadores y la biodiversidad. Los métodos de producción en este momento que se están desarrollando en Guanacaste son cuestionados, algunos de ellos. Entre todos los que no tienen un sello biológico o un sello ambiental, pues están siendo muy cuestionados. El alto precio de los insumos nos distorsiona el comercio responsable. Bueno, ahora lo vemos, estamos sufriendo una gran crisis de precios internacionales relacionados con los insumos, pues obviamente esto va a distorsionar el comercio nacional. Alto costo ambiental por los residuos provenientes del empacado. Nosotros producimos, pero no tenemos conciencia de que el producto que estamos elaborando y vendiendo trae un empaque. Bueno, esto se da en Guanacaste. Entonces, ¿por qué resaltamos esto? Porque muchos de los cuerpos de aguas están inundados contaminados por residuos sólidos y líquidos. Bien, y hablamos de los precios del mercado. Algunos de los productos, cuando los importamos, bueno, estimulan el mercado nacional, sin embargo, tenemos una afectación. Ahora van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver con todo esto con el sistema Copérnicus? Vamos a verlo al final. Vamos a ver qué pasó con esto. Ahí está. Tenemos el criterio del bosque. Tenemos que hay algunos avances en producción sostenible en algunas fincas, que es ejemplar. Tenemos también, por otro lado, el incumplimiento de la ley, sobre todo en la recarga acuífera, que tiene que ver con recarga acuífera y cobertura boscosa. Tenemos problemas de reducción de áreas de cobertura boscosa por los incendios forestales. También tenemos destrucción de zonas de recarga acuífera por despoblamiento. Y esto se debe porque, bueno, estamos construyendo más, y también hay una debilidad institucional para el seguimiento de los delitos ambientales. Y hemos visto en el transcurso de estos años el relleno de manglares, siembra de árboles maderables a la orilla de los cuerpos de agua. Y de eso tenemos evidencia todo lo que estamos diciendo. Bien, ahora, ¿cuáles son las estrategias? Volvemos a los 6 elementos, los 6 criterios que habíamos planteado al inicio, que es el agua, salud, empleabilidad, suelo, alimento y bosque. Pero aquí, antes de abordar esta estrategia, nos encontramos con un gran problema, por así decirlo, en términos de cuáles son los criterios y cuáles son las prioridades. Es decir, tenemos los criterios, pero también tenemos unas prioridades. Si escogemos el agua,
muy probablemente vamos a estar afectando el alimento porque priorizamos el agua, pero tenemos una implicación en el tema del alimento. Si escogemos el bosque, pues muy probablemente vamos a tener problemas en empleabilidad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a juntar esto? Definitivamente, las políticas institucionales son determinantes. Pueden estimular como también pueden retrasar todo proceso de desarrollo sostenible. Bien, el modelo este modelo estratégico consiste en desarrollar estos 3 grandes pilares virtuosos. Le llamamos virtuosos, ¿por qué? Porque tienen que generar lo positivo, tiene que generar todo aquello que vaya a aportar a estos 2 grandes elementos, que es el ser humano y la biodiversidad. Momentos virtuosos significa que tenemos que entender que hay situaciones en específicas, en periodos de tiempo, en los cuales tenemos que, a pesar de que estamos pasando un incendio forestal o estamos enfrentando una sequía o una inundación también, bueno, vamos a crear ese momento virtuoso. Pero este momento virtuoso no lo generamos las instituciones de forma aislada, tenemos que coordinar y tener unas alianzas fuertes. Muy probablemente no podemos abordar todos los temas ni todas las áreas que nos urgen, pero podríamos abordar algunas de acuerdo a nuestras capacidades institucionales y también empresariales y de la sociedad del área en Guanacaste. Bien, otra de los pilares es el reconocimiento de las especies y elementos naturales. Nosotros no podemos divorciarnos de la comprensión de que estamos en este planeta y este planeta es nuestro hogar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos otra vez a las alianzas y tenemos que promover también en estas alianzas la investigación, la cooperación y esos encuentros que nos permitan desarrollar planes concretos operativos y además que nos ayuden a respaldar la legislación nacional. Y no solamente respaldarla, sino ejecutarla, que muchas veces el problema es que a pesar de que se hacen las denuncias ante las entidades competentes, la acción y la reacción de la institución pues puede ser un poco distante en términos de tiempo y de efectividad. Por otro lado, tenemos un gran pilar que es la interconexión. Tenemos que reconocer que todo está interconectado, por lo tanto, cada acción va a sumar o se va a multiplicar. Para ello necesitamos tres grandes áreas, una que es la logística de comercio, esto es muy importante en Guanacaste, bueno, y en todo el planeta, ¿verdad? Todo lo que es logística, y lo hemos visto ahora en la pandemia, que estos tres grandes pilares tienen que también centrarse en la logística del comercio. Tenemos que, dentro de las críticas que nosotros hacemos, es que la oferta, lo que yo le oferto a usted, usted me lo va a comprar. Porque bueno, hay todo un proceso, pero si yo no le oferto eso, usted no me lo compra. O sea, si yo no le vendo una taza y le digo que usted necesita la taza, y es una taza producida con un alto costo ambiental, usted no la va a comprar. Entonces, tenemos que desarrollar una oferta de productos diferente, que ya la hemos estado desarrollando. Bueno, todos los cepillos, por ejemplo, los cepillos de dientes ecológicos, en fin. Pero además de eso, todo lo que tiene que ver con el respaldo. ¿Cuál es el costo de llevar ese producto a Guanacaste? ¿Cuál es el costo de trasladar los turistas desde Guanacaste hasta el resto del planeta? Tenemos una gran afluencia de turistas, entonces tenemos que ver también cómo vamos a resolver ese costo ambiental. Otro de los aspectos importantes es la investigación. Tenemos que seguir investigando. Si no investigamos, no vamos a lograrlo, no vamos a llegar a esas metas sostenibles.
y tenemos que invertir en esta investigación, pero no lo podemos hacer solos, tenemos que hacerlos en alianzas de cooperación. Yo no conozco de geografía, pero mis compañeros conocen de geografía, entonces nos aliamos y esas alianzas son virtuosas, es decir, que vamos a crear una propuesta distinta, una propuesta que sí se puede ejecutar porque hay no solamente una suma de voluntades, sino la multiplicación de las voluntades. Importante reconocer los tiempos. Nosotros en este momento planteamos 5 años. Igual podemos plantear 20 años. En salud, ¿qué es lo que estamos proponiendo como estrategia? Continuar con la inversión en la prevención de enfermedades. Y esto tiene que ver con construcción de infraestructura. Definitivamente hay que construir, pero bueno, ojalá que sea una infraestructura que contemple todo el elemento ambiental, del costo ambiental. Empleabilidad. Aquí sí nosotros estamos proponiendo dentro de este modelo el estímulo para la creación de las pymes. Pero uno de los grandes desafíos que tenemos en Costa Rica es que las pymes comienzan a funcionar y se divorcian de la institucionalidad y muchas de ellas no logran superar los 5 o 3 años. Entonces tenemos que desarrollar modelos que de verdad nos vayan a asegurar que estas empresas van a subsistir a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las áreas que nosotros proponemos? Crear valor de los residuos, logística de movilidad, alternativas de producción sostenible. Esos son de los 3 principales que hemos reconocido y dentro de ellos esta alternativa de producción sostenible. Uno de los ejemplos que tenemos es la asociación, y que aquí no me lo voy a decir así, ¿verdad? Disculpe con los ecologistas, los ambientalistas, pero si no se hace este tipo de comercialización del huevo de tortuga, muy probablemente las tortugas no podrían sobrevivir en la playa. Tenemos un ejemplo en la playa de Ostional, donde la asociación comunal de esta comunidad colecta los huevos, los huevos de tortuga y los comercializa de forma legal y están dentro de un modelo de comercio justo y trazabilidad del huevo de tortuga que se puede comercializar legalmente en Costa Rica. Y esto se hace junto con la Universidad de Costa Rica. También consideramos que es importante los empleos de calidad en las empresas tecnológicas. Hay una apertura en la industria satelital y la industria tecnológica en Guanacaste. Bueno, entonces ahí sí podemos mejorar la calidad de la empleabilidad con estas empresas, pero no incluyendo ahí las microempresas. El modelo también contempla el elemento suelo, en lo cual eso es un gran desafío. El ordenamiento territorial en Guanacaste hay que abordarlo de una forma mucho más contundente para que se cumplan las normativas nacionales que tenemos. Bien, y dejar de lado la parte de política. O sea, no toda, pero sí hay que negociar en este aspecto. En el agua, dentro de este modelo, consideramos que se sigue apoyando el distrito de riego Arenal Tempisque. Tenemos que desarrollar reflexiones sobre el derecho del agua por los gobiernos locales. Esto es sumamente importante. Tenemos derecho del agua, pero no todos podemos tomar agua. Y ahí tenemos que reflexionar mucho, bueno, ¿cuál es el derecho de los ciudadanos costarricenses o del ciudadano o la persona que habita en Costa Rica? También consideramos que se debe desacelerar la demanda de concesiones marítimas, porque si nosotros queremos impulsar MIPYMES acuíferas, de producción acuífera, necesitamos también disminuir estas concesiones marítimas. Ahí podríamos tener un equilibrio, un balance, pero bueno, todo eso se llega con una negociación. Mejoramientos de sistemas de producción agropecuaria sostenible, que ya tenemos varios ejemplos.
El modelo de alimento, dentro de lo que nosotros proponemos, Guanacaste tiene varias, o sea, la costa pacífica es una de las costas más lindas, por así decirlo, pero muy visitadas por los turistas. Entonces pensamos que esto es una gran alternativa que podríamos estar impulsando en esta área. Y con respecto a los bosques, abordar siempre los programas de prevención de caza y pesca ilegal y fortalecer los programas de protección de las zonas de recarga acuífera. Tenemos problemas de agua, de abastecimiento de agua. ¿Por qué? Porque antes, y tenemos las entrevistas, nos dicen en la zona, que hace unos 20 años atrás no tenían problemas de abastecimiento de agua, porque había suficiente agua en las nacientes, pero ahora las nacientes están secas y otras se están secando. Entonces, ¿qué necesitamos? Volver otra vez a repoblar. ¿Pero cómo lo vamos a repoblar? Y en ese caso, nosotros contamos con un modelo de asociaciones administradoras del agua en las zonas rurales. 2 minutos, Roxana, disculpa. Sí, y con esto terminamos. Muchísimas gracias. Cabal, en tiempo. Gracias, Roxana. Creo que pese a que no hay un enfoque directo en las aplicaciones de Copernicus, toda esta información análoga y de análisis que nos has presentado, combinado con la información geográfica, es el instrumento para la toma de decisiones. Ahora procederíamos inmediatamente a tratar de dar unas respuestas breves a las preguntas, que son bastantes, empezando con Estefan en lo relativo a los temas que se formulan en las preguntas. Estefan, ¿podrías vos Vale. abordar algunas de las respuestas Sí. a estas preguntas? Y las que no, las podemos abordar. Yo compartí mi correo electrónico, les podemos dar una respuesta directa. Ya hablamos de que estamos construyendo una plataforma de fácil acceso. Vamos a compartir el programa que queda de aquí, julio, agosto, con Copernicus, etcétera. Entonces, Estefan, por favor, si nos das algunos comentarios finales. Vale, la primera pregunta sobre datos históricos para comparar zonas cafetales, zonas ganaderas, etcétera. Bueno, Copernicus es operativo solamente desde el 2012 y ciertos servicios han empezado más tarde. Entonces, no tenemos estos archivos históricos, por supuesto. Por lo que es uso del suelo, tenemos en el Global Land, en el servicio global, tenemos datos de uso de suelo desde el 2015 y van una nueva cava viene añadida cada año. Eso no tenemos desde antes. Una pregunta sobre el problema de las nubes en las zonas cafeteras de Nicaragua, ¿cómo se hace para monitorizar si hay siempre nubes? Bueno, he mirado muy rápidamente, por lo menos hay un artículo científico, lo pondré después en el chat, que es en Vietnam, quizás la dinámica será diferente, pero en Vietnam, que también es una zona súper nublada, han utilizado una mezcla y fusión de datos de Centinela-2 ópticos y de Centinela-1 radar. Entonces se puede hacer, pero bueno, obviamente las nubes es el mejor enemigo de la teledetección óptica, por supuesto. Pero hay por lo menos un ejemplo que he encontrado rápidamente de un artículo. Otra pregunta principal, reto es desarrollar un sistema de alerta temprana para plagas. Es la disponibilidad de información meteorológica. Bueno, Copernicus no facilita información meteorológica, pero ya en varios
webinarios, hablando con colegas e investigadores de la región, me parece que hay base de datos y hay también previsiones meteorológicas que son disponibles a nivel regional, nacional y local, pero eso es más un problema local. Una pregunta, ¿cuándo se realizará un espacio para el tema de inundaciones? Bueno, el tema de inundaciones ya lo hemos abordado en uno de los webinarios que hemos presentado para preparar el webinar, el hackathon sobre gestión de emergencias y de reducción de riesgo de desastres. Entonces, no está publicado todavía en el sitio web que puse en mi presentación, pero estará próximamente. Y hay el sistema GLOFAS, Global Flood Awareness System, donde hay previsiones y datos históricos también sobre el tema de inundaciones. Para acceder a la información hay una página de inscripción de usuario. Hay muchísimas. Hay una para el servicio Land, hay otro para el servicio Atmosphere, hay varias para los datos satelitales. No hay un punto de entrada único. Diría que los días, estos servicios de acceso a la información y a los datos, son lo más cerca a un punto de acceso único, el que recomendamos porque es público, porque está desarrollado por las entidades que desarrollan la mayoría de la información y de los datos Copernicus, se llama Wikeo, W-E-K-E-O, Wikeo. También pondré algo en el chat luego. Los servicios, hay una pregunta, esta no tengo la respuesta. Con mis servicios de desarrollador y fotógrafo de Google, podría ayudar a mostrar al mundo la situación climática presente mediante la tecnología de Google Earth, y pone bueno, no es una pregunta, es una información. Podéis mirar este sitio web. El shape del corredor seco ya lo hablamos, esto pienso que Fernando Roque lo podía facilitar. Pregunta, esta me gusta. Buenos días desde México, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. La pregunta sería la siguiente: ¿las mediciones satelitales son posibles en esta parte de nuestro país? Bueno, están posibles. Voy a compartir mi pantalla. Están posibles a nivel global. El satélite no ve todos los días, pero ve por lo menos cada 5 días. Entonces, vamos a ver. Estamos aquí. Sigue mi pantalla. Voy a volver un segundín. Entonces, el sitio, no recuerdo cómo se llama. A ver, en el Q&A. Zacatecas con Z. Zacatecas, México. Lo voy a copiar mejor. Voy a esta plataforma que se llama EO Browser. EO Browser. Vamos con aquí. Guadalupe, aquí lo tengo. Aquí tengo voy a Discover, búsqueda, hago una búsqueda default y veo y veo que la última imagen, tenemos suerte, es de ayer. Es de ayer y, bueno, eso está demasiado, el zoom está demasiado, pero tengo aquí una imagen que tiene menos de 24 horas y donde se ve la zona urbana, donde hay también posicionados unos índices, el NDVI, por ejemplo, del cual hablemos, se puede encontrar y se ven zonas de cultivo, se supone, con vegetación muy activa. Se ve el índice de humedad del suelo, donde se ven bien los ríos y se ve que está todo bastante seco. Aparte, esta zona agrícola aquí, donde pienso que hay riego porque hay colores azul oscuro que serían de agua. El índice normalizado de agua también se puede encontrar y se ven los lagos,
los varios lagos. Entonces, esta información está disponible. Y mientras presentaba a Fernando, me fui a mirar la zona de Santa Cruz. Aquí la tenemos. También imagen reciente del 24. Y si voy a hacer otra búsqueda con el tema wildfires, incendios forestales, aquí se ve lo bonito, bueno, el problema de las órbitas. Aquí tengo una imagen, recuerdo que es el día 17, creo. El día 17 tengo una imagen parcial. Se ve mucho humo. Y si se va a la imagen siguiente, la del 19, es un poco nublada, entonces la siguiente, que sería la del día 22 de abril. Aquí ya se ve, hay un preset de detección de zona quemada. No sería este es el siguiente, todavía el 24, aquí estamos. El 24 se ve esta zona aquí, se detecta zona quemada, se ve bastante bien con algunas visualizaciones, se ve la zona quemada, y entonces esto no es nada para especialistas. Como lo decía antes, esto lo puede hacer cualquier persona que tiene un poco de curiosidad. Hay muchos que tienen este servicio, EOBrowser es gratuito, tiene muchos webinarios y tutoriales disponibles. Entonces, imágenes hay y son disponibles y se pueden. Toda esta zona marrón se ve mirando también con estos índices, el color falso. Se ve muy bien la diferencia de color en una zona bastante uniforme. Se ve muy bien, tiempo que se cargue la cosa. Todo lo que está en negro aquí es una zona quemada por un incendio y se puede medir que, bueno, la zona es bastante grande. Estos son casi 3 kilómetros. 3 kilómetros por 1,5, algo así. Y se puede también, con el sistema, hacer una medida de cuál es la superficie quemada. Entonces, un servicio, un sistema bastante potente que puede ser utilizado gratuitamente. Paso a otra pregunta que recuerdo, ahora me las pongo delante y dejo de compartir mi pantalla. Había una pregunta, ¿por qué en el Sci-Hub, en el hub de la Agencia Espacial Europea, donde se pueden descargar los datos, por qué se encuentran solo desde 2020? Creo que se encuentran solamente para Sentinela-2 desde octubre de 2021. La razón es que hay tantos datos que el almacenamiento de estos datos es dinero, es impacto climático por la electricidad que se necesita para los servidores y el almacenamiento. Entonces, tienen un concepto que llaman de Rolling Archive, que es que se queda solamente los últimos 18 meses, pero el resto sigue accesible, pero hay que pedirlo y descargarlo luego. Mientras, la plataforma EOBrowser tiene todos los datos desde el principio. Los tiene para Sentinela-2 desde finales de 2015, para Sentinela-1 desde finales de 2014. Entonces se puede trabajar sobre series temporales de casi 8 años, 7 años y medio para el radar y 6 años y medio para óptica. Estas son las preguntas. En Nicaragua, bueno, eso no es una pregunta, entonces la dejo. A ver qué queda. En Panamá hay un mapa de cobertura boscosa hecha en totalidad con imágenes Sentinela-2. Qué buena noticia. Sí, entonces del Sci-Hub, de esta plataforma, no se puede, mientras desde la plataforma EOBrowser se pueden descargar en formato QGIS, en formato KMX
para Google Earth, y si se quiere descargar un formato que se puede importar en QGIS, creo que hay que usar la opción a pagamento. Pero para proyectos de I+D, instituciones académicas, si nos mandan un correo electrónico usando la dirección que está en el sitio web que estaba en mi presentación, quizás podemos hablar con los dueños de la plataforma y conseguir por lo menos un periodo de ensayo. Sentinel Centroamérica está accesible, tenemos un sitio web que sería Copernicus-Centroamérica.academy, si recuerdo bien. Y sí, hay gente que trabaja con Snap, y por eso la gente que trabaja como herramienta con Snap tiene que descargar los datos desde la plataforma del SciHub, pero también desde los días. Y descarga en los días es gratuita. En Wikeo la descarga es gratuita. Lo que hay que pagar es si se quiere usar una máquina virtual y procesar los datos en la nube. Acceso directo para ingresar a la plataforma le pondré cuando termino la dirección de correo. Las imágenes de EO Browser sí se pueden descargar, JPEG, KML georreferenciado que se puede importar directamente en Google Earth. Manglares en Ecuador, hay muchas aplicaciones para monitorización de manglares con datos de Copernicus. Creo de haber respondido a la mayoría de las preguntas que había visto. Gracias, Estefan. Sí, yo creo que ya se ha dado respuesta a la mayoría. Hemos respondido algunas en forma directa también y otras en el chat. Entonces, para ir concluyendo, un comentario final, tal vez de parte de Fernando Roque, 2 minutos y 2 minutos para Roxana, y vamos cerrando la reunión. Fernando, había una pregunta directa sobre el índice de fotosíntesis. No sé si nos podrías compartir algo, y 2 minutos, por favor, Fernando. Sí, el índice de fotosíntesis, el que estamos utilizando es el FAPAR, es la siguiente generación del NDVI, que es el NDVI. Lo que pasa es que utiliza el sensor infrarrojo para detectar cuál es la actividad de la fotosíntesis, mientras que el FAPAR es un poco más avanzado, porque ya no le afectan las nubes, es mucho más sensible. Entonces, el que utilizamos es el índice FAPAR, es el índice de fotosíntesis sobre de la actividad fotosintética de la hoja de la planta. Para no entrar tanto en tecnicismo, ¿verdad? Pero sí, pero también se puede utilizar el universal, que es el NDVI, que es el que utilizan incluso las cámaras de los drones. Eso es lo que utilizamos básicamente. Gracias, Fernando, y por la síntesis de tu respuesta. Roxana, un comentario final, 2 minutos. Sí, muchas gracias, don Fernando. En realidad, si nosotros queremos cambios cambios impactantes en los desafíos ambientales que tenemos, definitivamente tenemos que prestar atención a las labores que se realizan y podrían realizarse a través de las fundaciones. ¿Por qué digo fundaciones? Porque las fundaciones nos podrían permitir desarrollar un músculo social local que puede detener o acelerar el proceso de desarrollo sostenible en Guanacaste, en cualquier sociedad. Uno de los grandes ejemplos es el conflicto del agua que se presenta en Guanacaste. El conflicto se presenta porque el músculo de la sociedad civil dice necesitamos agua, pero el músculo de la empresa dice también necesitamos agua. Entonces necesitamos esas alianzas y esas fortalezas, y creo posible que se pueden desarrollar a través de las fundaciones. Las fundaciones podrían hacer investigación, fortalecer las alianzas, desarrollar proyectos sociales
y específicamente ambientales. El voluntariado es sumamente importante, nosotros hacemos mucho voluntariado y esto nos permite también tener un impacto directo y al sembrar árboles nosotros estamos aportando a esa cobertura boscosa que estamos viendo en estas imágenes satelitales. Ese sería mi comentario final. Muchísimas gracias a todas y todos los que han estado presentes, interesados en estos temas. Estamos enfrentando grandes desafíos como humanidad y lo primordial es desarrollar procesos virtuosos. Muchas gracias. Gracias, Roxana. Creo que es muy importante tu comentario para vincular toda esta parte analítica que incluye la información satelital con los decisores y las instancias que realmente potencien ese cambio al que tú te referías. Invitamos a nuestro colega de Panamá a ponerse en contacto con nosotros para compartir en un futuro la experiencia de esos mapas de cobertura sobre los cuales tenemos un interés muy grande en replicarlos a nivel de la región por nuestro interés en el corredor biológico mesoamericano. Les agradezco a los conferencistas y su participación e invitar a todos los participantes a continuar en estos eventos de capacitación y tal vez le pediría a Stefan que a nombre de Space Tech Partner cierre esta sesión reiterándole el agradecimiento a todos, a Roxana, a Fernando y particularmente a Stefan. Stefan, por favor. Voy a concluir no como Space Tech Partners, pero como oficina de soporte de Copernicus, diciendo primero que he puesto el enlace al artículo sobre uso de Sentinela-1 para café, el acceso a browser con el ejemplo que estaba mirando, la dirección, el URL del sitio de la iniciativa Copernicus Centroamérica y la dirección de correo electrónico para los que tienen más preguntas, las he puesto todo en el chat. Segunda cosa, uso del suelo, recuerdo informo a los que no saben, hay un producto que todavía no es operativo, pero es muy interesante, a 10 metros, hecho con Sentinela-2, con una bastante alta fidelidad, que es el Global Land Cover, que se puede consultar y que también tiene toda vuestra región. Y último comentario, me da muchísima ilusión y un gran orgullo de ver que quedan 100 personas conectadas mientras tenemos 20 minutos de retraso, y esto es un símbolo magnífico de la cooperación ejemplar que tenemos con el SICA, del trabajo de Jorge y de los colegas de la delegación de la Unión Europea con SICA. Entonces, súper contento de haber participado y quedamos a disposición o a través de la iniciativa Copernicus Centroamérica o a través de la oficina de soporte Copernicus para cualquier duda o pregunta que tengan ustedes. Les saludo. Gracias. Desde Bruselas. Muchísimas gracias, Stefan. Y como esto es una construcción colectiva, claro que partimos a partir de una planificación general, pero hemos venido construyendo en función de la demanda el enfoque de nuestras actividades. Los invitamos a que nos hagan recomendaciones, sugerencias de cómo consideran ustedes que podríamos abordar de manera más eficiente este fortalecimiento de capacidades. Gracias a todos, les deseamos un feliz día y nos vemos en nuestra próxima reunión de capacitación. Gracias, Stefan, gracias, Fernando, gracias, Roxana. Feliz día a todos, muy amables. Adiós. Nuestra diversa y gran riqueza natural. Nuestros preciados patrimonios culturales e históricos. Nuestra privilegiada posición geográfica en el mundo, puente natural entre los dos mares y el continente americano, y el calor y fuerza de nuestra diversa y laboriosa población de casi 60 millones de habitantes, nos hacen una región estratégica en el mundo, con la generación de energías limpias,
de mejores condiciones para el comercio intrarregional y de una mejor conectividad y logística, construimos una región de desarrollo y progreso para nuestras poblaciones y para estar preparados ante nuevos desafíos. La región que hoy tenemos es gracias a los diferentes momentos de nuestra historia, en los que hemos buscado un acercamiento más estrecho como región, dándonos cuenta de la necesidad de continuar fortaleciendo la integración como instrumento para el desarrollo de nuestras naciones. ¿Qué te parece si marcamos juntos un nuevo punto en la historia de nuestra región?